Hola, bienvenidos a los podcasts de Camps Tepes. En esta emisión hablaremos de la caída de Xbox. De entrada, quiero que pensemos por un momento en un coloso de la naturaleza. Ajá, un depredador alfa. Exactamente. Un depredador alfa que domina por completo su territorio, caminando con una confianza, absoluta, tras haber conquistado su ecosistema. Así operaba esta marca a principios de la década de los 2010. Todo el mundo hablaba de su consola. El logo verde estaba en millones de salas de estar. En todas partes, claro. Sí, pero, al igual que en los documentales donde observamos a los grandes titanes enfrentarse a cambios climáticos repentinos y devastadores, hoy vamos a analizar profundamente cómo este gigante de la tecnología se asomó al mismísimo borde de la extinción. Fíjate, es un caso de estudio fascinante porque, la verdad, la historia de la tecnología está repleta de imperios que colapsan en silencio. Pero rara vez se tiene la oportunidad de documentar una mutación corporativa tan drástica. Tan pública, además. Pública y francamente desesperada, ¿no? No se trata simplemente de un tropiezo comercial o de un mal trimestre financiero. Estamos frente a una crisis existencial que obligó a una marca histórica a reescribir su propio ADN para poder sobrevivir. Totalmente. Y para quienes nos escuchan hoy, vamos a explorar esta evolución a través de una pila de fuentes sumamente reveladoras que tenemos sobre la mesa. Sí, tenemos un material muy rico hoy. Padrísimo. Tenemos, por ejemplo, foros de Reddit que actúan como cápsulas del tiempo, repletas de nostalgia y, la verdad, enojo puro de los primeros usuarios. También revisamos reportes financieros filtrados que exponen la frialdad de las decisiones de la junta directiva. Esos están durísimos. Durísimos. Además, traemos bases de datos históricas de Wikipedia con las implacables cifras de ventas globales y, sobre todo, un estudio longitudinal extraordinario titulado Decadencia Estratégica. Un material súper robusto. Nuestra misión con el análisis profundo de hoy es comprender cómo una marca que, literalmente, tenía al mundo en sus manos con la generación de la Xbox 360, terminó transformándose de forma radical tras una serie de decisiones catastróficas. Decisiones que fueron un efecto dominó. Exacto, un efecto dominó que culminó en esta monumental crisis y en la reestructuración total que presenciamos apenas en el año 2026. Bueno, vamos a desempacar esto, porque el declive no empezó ayer. Hay que ir paso a paso. Tenemos que regresar al apogeo al año 2013, a lo que el estudio de cadencia estratégica denomina la falacia multimedia. Claro, el famoso evento de revelación. Sí, vienen de un éxito arrollador, tienen toda la lealtad del público, y llega la revelación de la nueva consola, la Xbox One. Y bueno, es un desastre absoluto. Fue histórico ese tropiezo. Histórico. Don Mattrick, el líder de la división en ese momento, sube al escenario. Pero, en lugar de hablar de videojuegos, lidera una presentación enfocada casi por completo en televisión, deportes, en integración de llamadas por Skype. Todo menos juegos, vaya. Literalmente. Y encima anuncian la obligación de comprar ese dispositivo de cámara de movimiento, el Kinect, por un precio altísimo de $499. Lo que resulta revelador de ese momento no es solo el precio, sino la desconexión monumental, o sea, la distancia abismal entre la cúpula directiva y su base de usuarios. Estaban en otra realidad. Totalmente en otra realidad. El estudio documenta que la intención de los ejecutivos era brillante en papel. Ellos querían trascender el mercado tradicional de los videojuegos y apoderarse del control absoluto de la sala de estar. Querían ser el único aparato conectado al televisor. El centro de entretenimiento, digamos. Ajá, pero el problema es el mecanismo que eligieron para lograrlo. Impusieron políticas draconianas, una conexión permanente a Internet, requerida obligatoriamente cada 24 horas para poder jugar. Híjole, eso dolió muchísimo a la comunidad. Y no solo eso, también pusieron restricciones tecnológicas severas para el intercambio de juegos físicos usados. Ya no le podías prestar el disco a tu amigo. Que eso era lo más normal del mundo. Y fíjate, las fuentes de Reddit capturan ese momento exacto de furia colectiva de una manera muy visceral. Los foros ardían, me imagino. Ardían. Hay un comentario extenso de un usuario que relata cómo su grupo de amigos, que mantenía la tradición de reunirse para fiestas de juegos en red local,
las clásicas LAN parties, desde la primera consola de la marca, vio su dinámica colapsar de la noche a la mañana. Porque no podían compartir nada. Exacto. Tras el anuncio de que no podrían prestarse los discos sin pagar tarifas adicionales o sin tener una conexión constante a Internet, el grupo entero simplemente migró hacia la PlayStation 4. A ver, yo lo veo así. Es como si hubieran diseñado una navaja suiza de altísima tecnología, padrísima, perfecta para medir cosas, encender luces, reproducir películas. Pero, a los ingenieros se les olvidó ponerle la hoja para cortar. Es una analogía perfecta. Olvidaron para qué servía el aparato en primer lugar. Mi pregunta aquí es, ¿cómo es que una sala llena de ejecutivos no se dio cuenta de que estaban alienando por completo a su audiencia principal? Pues porque el éxito previo genera un punto ciego masivo. La corporación asumió que el consumidor lo seguiría ciegamente a cualquier ecosistema que ellos dictaran. Y las fuentes nos revelan un momento infame que terminó por definir esta catástrofe de relaciones públicas. Ah, ya sé de qué vas a hablar. Sí, cuando los reporteros especializados cuestionaron estas políticas de conexión obligatoria, Don Mattrick respondió textualmente: afortunadamente tenemos un producto para personas que no tienen Internet. Se llama Xbox 360. No inventes. ¡Qué arrogancia! ¡Es increíble! Fue devastador. Esa frase quedó registrada en los foros de la comunidad como el punto de ruptura definitivo. Fue el equivalente corporativo a decirle a tu base más leal de clientes que sus necesidades ya no eran prioridad. Que ya no importaban. Exacto. El daño a la confianza fue tan severo y la reacción del mercado fue tan hostil que Mattrick terminó saliendo de la empresa apenas unas semanas después. Y ese cráter humeante de desconfianza es exactamente lo que hereda Phil Spencer. Un cambio de liderazgo forzado, totalmente forzado por la emergencia. Llegó a apagar el incendio, literalmente. Y su misión era rescatar a la marca a como diera lugar. Según los artículos que revisamos en este análisis, la estrategia se convirtió en un giro de 180 grados. Decidió dejar de pelear la guerra del hardware físico, de la caja de plástico, y apostarlo todo a los servicios digitales. Y hay que entender la magnitud de esa decisión, porque no fue solo un intento de innovación, fue pura supervivencia. El modelo tradicional de la industria siempre había sido, transaccional. Compras un juego y ya. Claro, el consumidor paga $60 o $70 por un título individual, la plataforma se queda con su porcentaje y listo. Pero Spencer lideró el cambio de paradigma hacia Game Pass. El famoso servicio de suscripción. Así es, un modelo mensual de $10 a $20 que ofrecía acceso ilimitado a una biblioteca masiva de juegos, incluyendo los lanzamientos en su primer día. Pero para que un modelo de suscripción funcione, necesitas un flujo constante de contenido nuevo. Y ahí es donde sacaron la chequera. La chequera gigante. La corporación matriz inició una fase de adquisiciones nunca antes vista. Gastaron decenas de miles de millones de dólares para comprar gigantes como Bethesda y Activision Blizzard. Y es donde se pone realmente interesante la cosa, porque los datos duros nos muestran que la estrategia funcionó. O bueno, al menos funcionó en la superficie. Para 2024, esta suscripción alcanzó los 34 millones de usuarios. Una barbaridad de gente. Muchísima. Y el comportamiento del consumidor cambió drásticamente. Los datos indican que los usuarios jugaban un 34% más de horas y probaban en promedio 18 juegos al año. La promesa publicitaria mutó de compra esta caja bajo tu televisión a juega en cualquier pantalla. Ya fuera en la nube, en computadora o en móviles. Ajá, pero a ver, analicemos esto con detenimiento. Imaginemos que Game Pass es un buffet libre de lujo. Ok, me gusta. Si acostumbras al público a comer caviar y cortes de carne todas las veces que quieran por solo $15 al mes, ¿no se está devaluando psicológicamente el precio de los platillos individuales? Si el mensaje que mandas es, oye, ya no hace falta comprar la consola porque el juego está en tu teléfono, ¿no fue esto un suicidio silencioso para las ventas de la máquina física? Esa es precisamente la paradoja central que los analistas financieros destacan muchísimo en los documentos filtrados. Al priorizar el ecosistema por encima de todo, crearon una disonancia cognitiva tremenda en el mercado. Confundieron al usuario. Completamente. Convirtieron a la propia consola Xbox en un dispositivo opcional en lugar de una necesidad imperiosa.
Pero el problema real de tu analogía del buffet libre está en la economía del desarrollo de juegos. Los costos son altísimos, ¿no? Ya no pagan los $70 por copia porque esperan que llegue al buffet de $15, el modelo matemático simplemente no se sostiene. A menos que tengas cientos de millones de suscriptores. Exacto, a menos que tengas una base de usuarios gigantesca. Y nunca llegaron a esas cifras. Lo cual tristemente nos arrastra directamente al pánico corporativo. Porque mantener ese nivel de gasto tan salvaje sin los ingresos tradicionales de siempre desencadenó lo que los reportes que leímos describen como el estrangulamiento financiero. El momento en que los contadores toman el control. Literal. Entra en escena Amy Hood, la directora financiera de la corporación matriz. Según los artículos, desde las altas esferas se impuso una exigencia implacable. Y ojo aquí, la división de juegos debía alcanzar un margen de beneficio neto del 30%. Es una cifra absurda. Un 30%. Es altísimo. Estamos hablando de una industria creativa altísimamente riesgosa, donde los estándares operativos históricamente rondan entre el 15 y el 20% en los mejores casos. Y esta exigencia del 30% ilustra perfectamente el choque cultural interno. Verás, la corporación matriz hace la mayor parte de su dinero en servicios en la nube para empresas, donde los márgenes de ganancia pues son inmensos. Es otro negocio por completo. Es otro mundo. Al mirar a la división de videojuegos, intentaron aplicar la misma lógica financiera de venta de software empresarial a la creación artística de entretenimiento. Mezclaron el aronal y el aceite. Exactamente. Y los resultados fueron brutales, la verdad. Para intentar cuadrar esos números y alcanzar ese dichoso 30%, presenciamos recortes draconianos en toda la división. Y vimos caer a nombres grandísimos. O sea, estudios de desarrollo sumamente aclamados, creadores de títulos increíblemente innovadores y premiados como Tango Gameworks y Arkane Austin, fueron cerrados sin contemplaciones. Despidieron a muchísimo talento brillante. Una tragedia. Además, proyectos anticipados por años, como las nuevas versiones de Perfect Dark y Contraband, fueron cancelados en silencio. Y para rematar, los precios de la suscripción comenzaron a dispararse y se eliminaron los grandes lanzamientos desde el día 1 en los niveles más básicos. Tratando de exprimir cada centavo, claro. Es como intentar exprimir agua de una piedra seca. A ver, si se le exige a un equipo creativo que garantice un 30% de ganancia neta en una hoja de cálculo antes de siquiera dar luz verde a un proyecto, no se está asesinando exactamente la innovación y la toma de riesgos que hacen que un ecosistema sea atractivo en primer lugar. Totalmente. Al exigir esa rentabilidad corporativa extrema, destruyeron el tejido artístico que atraía a los jugadores, y el mercado de consumidores, que la verdad es implacable, respondió a esta falta de dirección. Y los números no mienten. Para nada. Las bases de datos de ventas de Wikipedia que analizamos ofrecen un contraste que debe haber generado terror puro en las oficinas directivas. Terror es la palabra correcta. Mientras la PlayStation 5 de la competencia logró superar los 92.2 millones de unidades vendidas, la generación de Xbox Series X y S se estancó dolorosamente en apenas 28.3 millones. Es que esa diferencia es abismal. Es más del triple. Y el golpe de gracia, el dato que fue verdaderamente humillante, ocurrió en 2025. El lanzamiento de la nueva consola de Nintendo, la Switch 2, superó en tan solo un par de semanas las ventas históricas totales de toda la generación actual de Xbox. ¿En un par de semanas? ¡Wow! No inventes. Así es. El colapso del hardware físico ya no era una especulación o un mal trimestre, era un hecho matemático innegable. Una hemorragia masiva becótala en mercado, lo que naturalmente provoca una crisis de identidad sin precedentes adentro de la empresa. Las fuentes detallan que ante este colapso absoluto de las ventas físicas, el departamento de marketing entró en una especie de, digamos, negación y lanzaron una campaña publicitaria llamada This is an Xbox. O sea, esto es un Xbox. ¿Qué campaña tan extraña fue esa? Rarísima. La idea era mostrar un teléfono, una tableta o un televisor inteligente y decir, esto es un Xbox, sugiriendo que la marca ya no era un aparato sino un servicio ubicuo. Pero los reportes que revisamos indican que esto tuvo un efecto súper contraproducente. Dejó a todos confundidos. Terminó por diluir por completo el valor de la marca. Yo lo veo así.
Si todo es un Xbox, entonces pues nada lo es. Esa campaña fue diagnosticada por los expertos del estudio como el síntoma final de una filosofía que había tocado fondo. Intentaron disfrazar la irrelevancia de su consola como si fuera una ventaja estratégica de expansión. Un espejismo publicitario. Exacto. Lo cual nos lleva al histórico punto de quiebre en febrero de 2026. Tras casi 40 años en la empresa matriz, Phil Spencer se retira de la dirección. Un shock para toda la industria. Enorme. Y Sarah Bond, quien fue una gran defensora de esta estrategia de llevar la marca a todas las pantallas posibles, también sale. Y entonces la junta directiva toma una decisión que dejó a la industria desconcertada. Aquí es donde todo cambia. Nombran a Asha Sharma, una ejecutiva proveniente directamente de la División de Inteligencia Artificial, que toma el mando como la nueva directora ejecutiva de la División de Juegos. Ese es un cambio de guardia súper radical. Porque, a ver, te preguntas por qué traes a alguien de inteligencia artificial para dirigir videojuegos. Pero según los reportes, Sharma no pierde ni un segundo. Llegó a limpiar la casa. Literalmente, lo primero que hace al llegar a la oficina es eliminar fulminantemente esa campaña de This is an Xbox. Ella argumentó simplemente que la estrategia no se sentía como la marca y que estaba confundiendo al mercado. Y tenía toda la razón. Toda la razón. Y apenas unas semanas después, en la conferencia de desarrolladores GDC de 2026, revela la nueva y definitiva gran directriz, el famoso Project Helix. Y aquí es donde la llegada de una líder de inteligencia artificial cobra mucho sentido. Cuando analizamos Project Helix en los documentos, vemos que Sharma diagnosticó fríamente que la guerra de las consolas tradicionales, o sea, bajo las métricas de cajas vendidas, estaba perdidísima. Ya no había forma de competir ahí. Ninguna. Project Helix es el intento definitivo de hibridación. Se trata de fusionar la arquitectura abierta de una computadora personal con la accesibilidad directa de una consola de sala. Pero a ver, ¿cómo funciona eso técnicamente, sin que pierdan el control de todo su ecosistema? Bueno, ahí radica el verdadero cambio de paradigma. Es hardware de nivel premium, poderosísimo, pero corre una versión cerrada, optimizada e invisible de Windows. Ok, entonces es como una PC escondida. Exacto. Pero la verdadera revolución, la que rompe con todas las reglas históricas de esta industria desde hace décadas, es que Project Helix le permite a los usuarios utilizar tiendas digitales de la competencia directa. Esto a mí me voló la cabeza. Los jugadores pueden abrir Steam, la Epic Games Store o GOG y jugar esos títulos nativamente dentro de su consola Xbox. Sharma decidió borrar por completo de un plumazo la línea histórica que separaba al jugador de PC, que tiene sistemas abiertos, del jugador de sala de estar, que históricamente ha estado atrapado en sistemas cerrados. Entonces, yo pregunto, ¿qué significa verdaderamente todo esto? Si un consumidor ahora compra esta consola y puede correr juegos que adquirió en tiendas de terceros, donde, ojo, Xbox no recibe ni un solo centavo de comisión por esa venta. Ni un peso, claro. ¿Project Helix no es acaso un caballo de Troya gigantesco que atenta contra su propio modelo de negocio? Si abandonan la exclusividad obligatoria de su propia tienda, la marca dejó de ser una consola tradicional y simplemente se rindió, transformándose en una PC prefabricada con un logo Verno impreso en la caja frontal. Es una excelente observación, la verdad, porque parece una rendición comercial total. Desde afuera así se ve. Y bueno, en cierto sentido lo es. Renuncian al modelo histórico de ganar ese jugoso 30% por cada juego vendido en su tienda cerrada, pero a la vez es una evolución maestra de supervivencia. A ver, explícame eso. Al abrir la plataforma, resuelven de tajo el problema de la falta de base de usuarios. Ya no necesitan rogarle ni convencer a los desarrolladores de que adapten sus juegos para una consola que vende muy poco. Si el juego corre en PC, corre mágicamente en Helix. Ah, claro, se saltan el problema del desarrollo. Exactamente. Apuestan por la retención masiva. El negocio ya no es la venta del juego de terceros en sí, sino mantener al usuario atrapado dentro de su sistema operativo, pagando la suscripción mensual de Game Pass, utilizando sus servicios en la nube y generando datos de uso que son valiosísimos. Ahora entiendo por qué trajeron a alguien de inteligencia artificial. Claro. Los reportes financieros que leímos concluyen que esta apertura extrema era la única forma matemática posible de justificar el inmenso costo de investigación y desarrollo de un nuevo hardware, considerando que ya no poseían la base instalada de decenas de millones de usuarios leales como en la época del 360. Es una mutación increíble,
un sacrificio dolorosísimo de la identidad original para poder seguir existiendo dentro de la industria. Ahora, para reflexionar un poco sobre el panorama completo que nos dejan todas estas fuentes y reportes que analizamos hoy. Hay un punto clave al final. Sí, hay un dato final que los analistas resaltan constantemente, y es que el 41% de las personas eligen comprar una consola de videojuegos específicamente por sus títulos exclusivos. Ese ha sido, durante décadas, el principal motor de compra de cualquiera, ¿no? Totalmente. ¿Los juegos venden consolas? Exacto. Sin embargo, esta marca ha decidido dejar atrás la vieja guerra de las exclusivas de hardware. En su lugar, han creado algo completamente distinto. Un fenómeno que los expertos en este estudio ahora denominan, y cito, un culto a la continuidad. Y fíjate que ese es un concepto sociológico y económico muy profundo. Es brillante. A ver, profundiza en eso. Ya no te están vendiendo la promesa del gran juego exclusivo que saldrá el año que entra, porque muchas veces esos juegos terminan lanzándose también en las plataformas rivales. Lo que te están vendiendo ahora es la seguridad absoluta. La seguridad de no perder tu pasado. Exacto. La promesa de que la biblioteca digital de un jugador que fue construida hace 20 años, sus partidas guardadas, sus logros desbloqueados, sus amistades en línea y su historial completo, todo eso sigue vivo, optimizado y sobre todo accesible. Es súper poderoso eso. Han logrado atrapar a millones de usuarios no mediante la innovación disruptiva del futuro, sino a través de la inmensa comodidad de la retrocompatibilidad y la fuerza inercial de un ecosistema donde resulta demasiado doloroso, emocional y financieramente abandonar todo el progreso acumulado. Y esa es la gran pregunta que queda flotando en el aire para la audiencia que nos escucha hoy. Algo para reflexionar después de apagar esta emisión. La gran duda del futuro. Así es. ¿Sobrevivirá a largo plazo el espíritu de una marca histórica cuando ya no está anclada a la magia y la identidad de su icónica caja de plástico conectada al televisor? Cuando ha pasado de ser un destino fijo a estar flotando como un servicio en la nube. Exactamente. Compartiendo espacio en tiendas de PC de terceros y operando silenciosamente en segundo plano. ¿Puede un antiguo depredador alfa mantener algún tipo de reinado en el territorio cuando decide abandonar la selva por completo y convertirse, esencialmente, en el aire que todos respiran dentro de ella? Híjole, esa es la interrogante que definirá la próxima década entera. El tiempo, la respuesta del mercado y las métricas de adopción de Project Helix serán los únicos elementos que nos darán la respuesta final a esta increíble transformación. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast.